Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de Alcanza el éxito. Elige un posgrado de Uniandes en la Facultad de Jurisprudencia. Programas de maestría en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Criminología. Una maestría Uniandes hace la diferencia. To the height of your dreams. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las noticias sobre la economía en el Ecuador a esta hora no resultan muy buenas. Los niveles del riesgo país volvieron a subir en las últimas semanas. Sobre el proceso de evaluación que hace el Fondo Monetario Internacional a la economía ecuatoriana, se esperan los resultados para los próximos días. Sin embargo, las metas exigidas y comprometidas por nuestro país parecerían que están difíciles de ser cumplidas. Hay una inacción para resolver sobre las reformas al sistema tributario y los cambios al Código del Trabajo. Se habló que estos proyectos de legislación iban a ingresar o que estaban listos a ser remitidas al Parlamento luego de la vacancia de la Asamblea Nacional. La implementación de los cambios al Código Orgánico Monetario Financiero también están a la espera de una definición parlamentaria. Las determinaciones alrededor de privatizaciones, concesiones, delegación de administración y otras figuras pensadas para las empresas del sector público también están en suspenso. En definitiva, no logramos salir del agujero y las condiciones son complejas. Se han perdido 235.000 puestos de trabajo. Las aspiraciones de crecimiento dan cuenta que este año tendremos una contracción del 0,5% del PIB, según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Pues sí, para hablar de estos temas tenemos la presencia de los siguientes invitados. Quiero agradecer la asistencia a este programa de Hora 25 de César Robalino Gonzaga, exministro de Finanzas. Nos acompaña también María Herrera Heredia, ella es economista y docente de la Universidad Católica en Quito. Damos la más cordial bienvenida a Jaime Gallegos, profesor universitario, analista de temas económicos. En la ciudad de Guayaquil nos acompaña Alberto Acosta Burneo. Saludamos a la distancia. Él es analista de temas económicos. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos. La salud económica de un país se mide por su capacidad de generar crecimiento y el dinamismo adecuado que permite incrementar el bienestar de sus ciudadanos. En los últimos 10 años, el Ecuador creció en promedio a un ritmo del 3,2%, impulsado por los ingresos petroleros, que entre 2008 y 2018 alcanzaron los 98.893 millones de dólares. Paralelo a esto, el país incrementó también su endeudamiento, pasando de 13.873 millones en el año 2007 a 56.358 millones en julio de este año. La drástica caída de la inversión pública y la falta de financiamiento ha generado un impacto importante sobre la economía, provocando también un problema de desempleo. A marzo de este año, el desempleo alcanzó el 4,6%. La salud económica del Ecuador intenta recuperarse y dar hoy un giro en su manejo, el cual depende de decisiones estructurales que reduzcan la dependencia del Estado y que den mayor protagonismo a la empresa privada. Eso sí, a través de una adecuada regulación. Vamos a empezar, Jaime, una primera apreciación de orden general. Estamos en una situación compleja y parecería que todos los esfuerzos se destinan a resolver el tema fiscal. Pero ese no es el único problema. Buenas noches. Sí, efectivamente. Bueno, ecuatorianos, contertulios, gracias Andrés por la invitación. Efectivamente, yo pienso que hay que ponerlo esto en un contexto. Y estamos en un contexto internacional muy diferente al que vivimos, digamos, los primeros años de los 2000. Más o menos hasta el 2014, nuestro dólar, que hay que decirlo así, se viene devaluando. Y eso facilitó la inserción internacional
los mercados internacionales, favorecidos por los precios del petróleo. Es decir, prácticamente nos sacamos la lotería en un ambiente internacional propicio. Pero hoy estamos al revés. Los precios del petróleo caen y hay una reevaluación del dólar. Las cámaras de exportación, Fedexport, por ejemplo, un documento público, ¿no es cierto?, donde pone mucho énfasis que esto está deteriorando ya los ingresos de las exportaciones del Ecuador. Hay una caída neta, sobre todo porque nuestros competidores, dígase usted Colombia, Perú, otros países, ¿no es cierto?, tienen capacidad de devaluar y se defienden, ¿no es cierto?, de un crecimiento, llamémoslo así, de la economía mundial que está bien pobre. Entonces tienen instrumentos de política monetaria que puedan afrontar. Nosotros no lo tenemos. Está bien decir que la dolarización ha sido el éxito mientras el dólar se devaluaba, pero cuando estamos en el escenario contrario nos marca un ambiente terrible para la economía ecuatoriana. Entonces yo creo que hay que poner las cosas, hay un problema fiscal, pero hay que poner las cosas también en la palestra de la discusión, como tú bien dices. Hay otros problemas y hay que fijarnos en el problema de balanza de pagos que tenemos. Ese es el problema, ¿no es cierto? César, buenas noches. Su apreciación inicial sobre el tema planteado. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Mire, déjeme ponerle de forma simple. La economía ecuatoriana está en una sala de emergencia, esperando que el médico le dé el medicamento adecuado en la dosis adecuada. Y este enfermo sigue esperando. El gobierno está atrasado en tomar una serie de decisiones. ¿Para qué? Para restaurar los equilibrios macroeconómicos que son una condición previa, no un objetivo por sí, sino una condición previa para crear condiciones para el futuro en términos de crecimiento de la economía, más empleo, etc. Hay varios problemas serios. Tú has mencionado uno, el problema del sector externo. Comienza a ver una cosa un poco complicada. Pero hay el problema fiscal, pero también hay las tensiones al sistema monetario, ¿sí? La mano de obra en el Ecuador es cara, requete cara, ¿sí? Cuando tú comparas el costo de mano de obra por hora efectiva de trabajo en América Latina, ya no te digo pues en otros países desarrollados, tú ves que somos caros. Y con esa mano de obra cara, el empresario nacional y los exportadores tienen que competir. Y hoy por hoy en dolarización tú tienes que ganar dólares, más que de deuda externa, tienes que ganar vía exportaciones e inversión extranjera. Los motores o el motor de crecimiento en los 10 años del gobierno anterior, como varias veces mencionaba antes del diálogo, era el gasto público, la expansión del gasto público financiado con altos precios del petróleo y con un endeudamiento masivo internacional. ¿Sí? Pero, César, cuando hoy, eso se desinfla, digamos, cuando eso baja, ¿quién tiene que responder? Bueno, ahí hay dos motores que tienen que responder, dos motores. La inversión privada nacional e internacional y las exportaciones, fundamentalmente privadas. Esos son los dos motores que tienen que reemplazar al gasto público. El gasto público ya no da más. El gobierno no puede hacer más. Entonces, pero para que el sector privado se movilice en la dirección correcta, para que los exportadores puedan exportar más, compitiendo en el mercado, y los inversionistas puedan hacer más inversiones para que la economía crezca y haya más empleo, porque el empleo adecuado, como se decía, pues está en 32%, una monstruosidad. Esos son los dos motores, pero para eso necesitas un buen combustible. Y el buen combustible es la buena calidad de la política económica que en este momento el gobierno parece no entender o se está atrasando. Uno lo que espera es que se mande a la Asamblea Nacional los proyectos de ley que son necesarias. Reforma laboral, reforma fiscal y tributaria, reforma al Código Monetario, por ejemplo. Se vuelve urgente. Son César, urgentes. Vamos a escuchar ahora a Alberto Acosta Burneo en la ciudad de Guayaquil. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que tenemos que entender qué vivió el país durante la bonanza. Hubo una gran cantidad de ingresos de petrodólares, tuvimos la suerte de tener un dólar que perdía valor, y entonces ese ingreso tan abundante de dinero, sumado a una política inconsistente con la dolarización, sustitución de importaciones, bloqueo de los mercados, incremento de salarios por encima de la productividad, todo eso resultó en transformarnos en un país caro. Somos en este momento un país con precios demasiado elevados
Y lo que sucede es que, a diferencia de los países vecinos, cuando se acaba la bonanza, sus monedas pierden valor inmediatamente. En el caso del dólar, afortunadamente para los ciudadanos, el dólar no pierde valor. Pero entonces entramos al gran desafío: ¿cómo abaratamos la economía? Porque en el Ecuador deberíamos entrar al récord de Guinness por haber hecho lo impensable. Logramos devaluar el poder de compra del dólar, una moneda que no es nuestra y que sin embargo logramos que compre menos en el Ecuador, mientras en el mundo cada vez el dólar compra más. Entonces el gran desafío en este momento es poner en orden la economía, y eso implica no solamente ver cómo traemos más inversión y demás, hay que ir al tema de fondo, y el tema de fondo es que el Ecuador es un país caro y eso hay que corregirlo. Eso implica medidas y cambios estructurales, desde eliminar las distorsiones a la producción, controles de precios, porque por ley hay muchos precios que no pueden bajar, cuando la realidad es que en este momento los precios tienen que seguir cayendo para que seamos competitivos. Tenemos que buscar apertura comercial, buscar que ingresen insumos y bienes de capital más baratos. Tenemos que hacer la reforma laboral porque tenemos leyes inflexibles y una mano de obra muy cara. Entonces todas estas medidas deben adoptarse para lograr devolverle competitividad. Sin competitividad no va a ser atractiva la inversión, no van a ingresar nuevos capitales, la economía no va a crecer, y si la economía no crece, no hay generación de nuevo empleo. Y Alberto, ¿cómo trabajar el tema de lo público, de lo estatal, de lo fiscal, por favor? Lamentablemente ese desequilibrio por el lado fiscal en muchas ocasiones va en contra del objetivo de abaratar la economía, porque tenemos un Estado con un desequilibrio muy grande, y es un problema también en la economía, pero el corregir ese desequilibrio vemos que le lleva al gobierno a plantear medidas como incrementar impuestos, es decir, seguir encareciendo el Ecuador. Entonces va en un contrasentido de lo que necesita el país. Lo mismo sucede con el impuesto a salida de divisas. Somos un país que no produce dólares, los dólares están en el exterior, pero nos damos el lujo de bloquear el ingreso de dólares con el impuesto a salida de divisas. Y claro, el Estado no tiene recursos como para decir voy a eliminar ese impuesto. Entonces ese es el gran desafío que existe en este momento, ese equilibrio entre abaratar la economía y seguir poniendo en orden las cuentas fiscales. Yo creo que el peso del poner en orden las cuentas fiscales tiene que venir por el lado de reducción de gasto y no de seguir cargándole al ciudadano con más costos para que pague la fiesta de la década pasada. Ok, María, te voy a dar la palabra a ti, pero Jaime, simplemente una apreciación. Así como fue bueno el dólar en un momento, ahora de lo que estamos escuchando se convierte en un problema. Es un problema grave, pero yo pienso que tenemos que echarle cabeza. Hay alternativas en el mundo. Desgraciadamente, estoy de acuerdo con lo que dice César, ¿no? El gobierno no ha tomado el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente. No lo ha hecho. Y eso es un sentir general, no solo de los empresarios, sino también de la gente. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que echarle cabeza a esto. Miren lo que ha hecho Portugal. Miren lo que hizo Bolivia, lo que ha hecho Chile. No son ejemplos a seguir. No podemos seguir esos ejemplos. Uno, por ejemplo, entrar en una situación de lo que nosotros llamamos ahora moneda propia, pero sin renunciar al dólar. Bimonetarismo, multilateralismo, llámale como quieras. Si tú te vas a Suiza, en Suiza funcionan varias monedas. ¿Cuál es el problema que pueda funcionar eso aquí en el Ecuador? Ok. María, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, compañeros de panel, también a las personas que nos escuchan. Yo creo que hemos planteado claramente los problemas que tiene el Ecuador. Estamos muy claros. Yo resaltaría fundamentalmente dos, que son el alto endeudamiento y el desempleo. Porque el uno refleja la situación financiera del Ecuador y el otro la situación social. Y ahí podemos nosotros englobar efectivamente lo que está pasando. Pero yo quiero ir más allá de lo que se ha dicho aquí, que está perfecto, del diagnóstico que han hecho al inicio. Quiero ir un poco más allá. Y quiero decir lo que también alguna vez ya se ha manifestado o algunas veces se ha manifestado, y es que en el Ecuador hace falta una definición de política económica, una definición certera y clara con objetivos específicos, ¿no? Porque nos quedamos en el discurso, porque sobreponemos la política a la economía. Pero claro, es que queremos resolver este problema, pues María, pero al mismo tiempo tenemos que pagar los sueldos de los empleados. Sí, pero son problemas, pero pero tenemos que resolver la estructura. O sea, cuando nosotros no resolvemos el problema estructural, lo otro es coyuntura. ¿Y qué es lo que nos pasa ahora? Estamos endeudándonos
para cubrir ciertos aspectos que son coyunturales. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir es hacia resolver una estructura. Por ejemplo, y ya se ha dicho, se ha ofrecido muchísimo reducir el déficit fiscal. Y seguimos endeudándonos y el déficit fiscal no disminuye. Y el diseño de este manejo de estructura económica no está definido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero es que no hay el cumplimiento. Ahí mismo se dice en el mismo diagnóstico que se hace. Las acciones no han llegado. Las reformas ya tuvieron que haberse enviado hace 3 meses. No se han hecho. ¿Por qué? Porque no hay consenso político. Es decir, puede haber la intención, pero no vivimos de intenciones. Y precisamente eso es, por ejemplo, lo que ha hecho que suba el riesgo país. Porque nos quedamos en el discurso, en el acuerdo teórico y no llegamos a acciones que concreten esas decisiones. César, claro, un poco la ansiedad es que ya tomen decisiones, que haya estos proyectos ingresados ya al Parlamento, en fin, eso es lo que se espera. Claro, pero fíjate, déjame hacer una pequeña observación antes, ¿no? Le digo, hay que tener cuidado. Cuando yo comienzo a escuchar algo de la dolarización, que el dólar está fuerte, etcétera, 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 de repente digo, cuidado, vayan a concluir que la dolarización existente es un obstáculo, cuidado, porque en todo caso la gente dirá, si es un obstáculo, mejor pues desdolaricemos la economía e inventemos nuevamente el sucre. Cuidado con esos análisis y las conclusiones sumamente peligrosas, ¿sí? Bueno, pero es que es lo que mantiene Jaime, dice que incluso podrían convivir varias monedas. Yo no estaría de acuerdo en eso. A mí no me gustan esos experimentos, honestamente. Yo tampoco. Y a los mercados les gusta la certidumbre. No son experimentos, existen en varias economías del mundo. No funcionan en esa forma. Pero Bolivia bueno, no funciona así. no funciona con dólar pero bueno, y con moneda propia. Pero bueno, fíjate. Panamá. Se necesita, bueno, ese es un caso particular que habría que analizarlo en una sesión especial. Pero yo te digo, fíjate, hay cosas que hay que hacer en los varios frentes. Tú dices que no hay rumbo, yo estoy de acuerdo contigo, no hay rumbo, independientemente que hay un acuerdo con el FMI, hay un programa Z, pero no obstante todo eso, uno no ve con certidumbre a dónde se quiere llegar. ¿Por qué? Porque el gobierno todavía no sabe qué hacer, está atrasado y yo aspiro que más que sea 12 de la noche del último día de este mes, mande el megaproyecto que debe incorporar una serie de reformas a varias leyes, ¿no? Pero fíjate, tú no puedes competir en el mercado internacional con mano de obra cara e impuestos. No se puede, imposible, ¿sí? Entonces, ahí cabe la reforma laboral. Y ya las cámaras de la producción y un grupo de economistas muy experimentados han dado ciertas sugerencias que muchas de ellas son muy pero eso razonables. no puede ser más grave, César. Además de que no hay empleo, bajar los sueldos. Fíjate, espérate, te cuento lo siguiente. Cuando teníamos sucre, cuando los países tienen moneda propia, el ajuste, ¿cómo se hace? El ajuste se hace a través de inflación y devaluación. Tú devalúas la moneda, la estructura de costos sube, hay inflación, los trabajadores dicen no me alcanza el sueldo, comienzan a protestar por aumento de sueldo, etcétera, y con las presiones pues los gobiernos aumentan un poquito el sueldo. Pero el salario real se le reduce. Y de esa manera se puede competir mejor los empresarios nacionales con la competencia internacional y los exportadores en el mundo. Hoy en dolarización no se puede hacer eso. Entonces el mecanismo de ajuste es otro. Idealmente, uno podría decir lo que tú dices, Andrés, hay que reducir los sueldos y salarios 10, 20, 30%. Pero eso no es posible, no es viable, es inconstitucional, etcétera, etcétera. Entonces hay que encontrar algunas fórmulas que algunas personas, las cámaras y algún grupo economista lo ha dado para reducir el costo de la mano de obra, que significa ingresos menores para los trabajadores, no te digo que no, pero sin violar la Constitución, y hay fórmulas para hacer eso, ¿sí? El objetivo es, ¿qué cosa? Competir mejor. ¿Y cómo compites? Haciendo una reforma laboral para que lleve cierta flexibilidad al mercado, bueno, y en la flexibilidad significa sencillamente eso, baja los costos en una u otra forma sin violar la ley, ¿sí? Pero tú tienes la otra parte que es la reforma fiscal. La reforma fiscal es necesaria. Hay que llegar a una posición de equilibrio de la parte fiscal y luego un superávit. ¿Cómo tú reduces la deuda pública de un país? Con superávit. Si no tienes superávit, no puedes reducir la deuda. ¿Y cómo tienes superávit? Reduciendo gastos, ¿verdad? Y creando más ingresos. Y el gobierno sigue analizando qué hacer. Yo soy de aquellos que creo que en las dos frentes, gasto e ingresos, hay que hacer lo siguiente, y lo voy a repetir lo que vengo diciendo, aunque alguna gente no esté de acuerdo.
y ustedes no estén de acuerdo tampoco, con todo el respeto, hay que aumentar el IVA del 12 al 15%, ¿sí? Hay que aumentarlo. Hay que aumentar el precio de los combustibles para que den 1.500 millones de dólares al Estado y 1.500 en los que es IVA. Y hay que reducir el tamaño del Estado. ¿Cuántos empleados públicos existen en el sector público? Más de 600.000 personas. En el Seguro Social hay un excedente de gente. En las 2 empresas petroleras, dicho por el ministro Pérez, hay varios miles de gente de más, en exceso, ¿sí? No digo que hay que cancelar médicos, enfermeras, profesores, soldados, policías, no digo eso, el resto, si es posible, pero el gobierno no desea, bajo un sentido de sensibilidad y solidaridad humana, dice, no puedo dejar 10.000 gente sin empleo, pobrecito, la mamá, los hijos, etcétera. Pero lamentablemente, los 10 años del gobierno anterior dejaron, perdónenme la expresión, quebrado el país. Y rescatarlo implica costos para todos. Y esos costos hay que saberlos distribuir para que la gente pobre no pague el costo total. César, gracias. Vamos a ir a Guayaquil nuevamente. Alberto, su apreciación de lo que se ha dicho, incorporando los elementos que son motivo de la discusión. Este tema de la dolarización, el asunto de los sueldos y el hecho de que el Ecuador es muy caro y naturalmente el asunto tributario y fiscal que acaba de señalar César. Por favor, adelante. Alberto, le escuchamos. Hay que estar claros que la dolarización es lo que ha permitido que los ciudadanos mantengan su poder de compra del dinero, que les alcance el dinero para comprar y sobre todo que ha limitado el poder destructivo de los gobiernos. Porque ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Los políticos son gastadores. Piensan que con eso, y es real, con eso ganan más votos. El que más gasta es el que más aplausos recibe y no importa que después deje la economía en soletas como lo que estamos viviendo este momento. La dolarización es una camisa de fuerza, limita ese gasto de los políticos y además implica algunos desafíos. Y el desafío es tener políticas consistentes con la dolarización, lo que no tuvimos durante la bonanza. ¿Qué se hizo mal durante la bonanza? Se incrementó los costos de producción de manera excesiva. Teníamos inflaciones del 5% en dólares. Son inflaciones inauditas. Y ese fue el resultado de una política inconsistente con cualquier país y mucho más con un país dolarizado, como fue la sustitución de importaciones, como fue incrementos salariales sin fijarse en productividad. Entonces, en este momento no necesitamos una moneda propia para solucionar los problemas. Lo que tenemos que corregir son las malas políticas económicas que se aplicaron durante la bonanza. Para abaratar el país hay que darle flexibilidad al trabajo, hacer estas reformas estructurales en materia laboral. Tenemos que abrir el mercado, eliminar esta sustitución de importaciones que nos hace caros, que hace que cualquier insumo sea costoso en el país. Todas las trabas burocráticas. Es tan difícil traer un producto, conseguir un permiso, y eso hace que al final del día producir en el Ecuador sea realmente difícil y costoso. Entonces tiene que haber un cambio por el lado productivo, entendiendo que al dólar tenemos que agradecerle la estabilidad del dinero que tenemos en la actualidad. En cuanto al equilibrio fiscal, es uno de los temas importantes que hay que solucionar. Pero yo creo que no debemos seguir pidiéndole al ciudadano que siga pagando, porque ya vemos que a los políticos nunca les alcanza el dinero. Durante la bonanza tuvimos 3 reformas en materia tributaria en promedio por año. Y vemos que año tras año nunca le alcanzó el dinero. Es momento de limitar de manera decisiva el tamaño del Estado. Que el Estado priorice. Un concepto desconocido es la priorización y la eficiencia. Eso no existe en el sector público. Entonces tenemos empresas públicas que destruyen billetes. TAM es una empresa en la que cada día que pasa estamos incinerando billetes verdes permanentemente. Eso es algo que debemos detener. El Estado debe priorizar sus recursos escasos en lo que realmente importa a los ciudadanos. Necesitamos salud de calidad, educación de calidad. Hay que invertir todavía muchísimo más. No nos podemos contentar con lo que tenemos. Pero para eso el Estado tiene que dejar de sacar recursos en otras actividades que no son prioritarias. Y las que no son prioritarias es que cuando el Estado juega a ser empresario, que dicho sea de paso es muy mal empresario, en las eléctricas, en telefónicas, en TAME, todas esas son inversiones innecesarias, que esos recursos podrían estar mucho mejor utilizados priorizando en actividades donde realmente le den beneficio al ciudadano. Okay. Y el concepto de la eficiencia tiene que ser transversal a todo. No podemos decir que porque el Estado no busca un afán de lucro, puede desperdiciar los recursos como lo hace en la actualidad. Okay. Los recursos de una sociedad son escasos, el Estado tiene que usarlos eficientemente, igual que el sector privado también los tiene que usar eficientemente. Gracias, Alberto. Vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a la publicidad, enseguida retornamos para la segunda parte de Hora 25.
Desde 1983 hasta 2003, los gobiernos del Ecuador llegaron a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En todos los casos, se firmaron cartas de intención. Sin embargo, solo en 3 ocasiones, en los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero y Gustavo Noboa, se cumplieron los compromisos del gobierno y se accedió a los desembolsos prometidos. El pasado 20 de febrero, el presidente Lenín Moreno anunció la firma, una vez más, de un acuerdo con el FMI, en esa ocasión por $10.200 millones, 4.200 millones por parte del fondo y los 6.000 millones restantes provenientes de bancos multilaterales. El 11 de marzo, finalmente, se firmó este acuerdo y pocos días después se conocieron los condicionamientos que debe cumplir el Ecuador hasta el 2021 para así poder acceder a los desembolsos. Son 6 ejes los que tiene que cumplir: restaurar la prudencia en la política fiscal, fortalecer el marco institucional del Banco Central, reforzar el sistema financiero, también apoyar la creación de empleo y competitividad, proteger a los segmentos pobres y vulnerables y además promover la transparencia y el buen gobierno. En lo referente a la prudencia en la política fiscal, el gobierno se comprometió a revertir la tendencia que venía registrando la relación deuda-PIB y en un plazo corto reducir la deuda por debajo del techo del 40%. Otra meta en este pilar es reducir el déficit primario no petrolero del sector público no financiero en un 5% del PIB hasta el 2021. Para reducir esa brecha, el gobierno debe tomar varias medidas de ajuste, entre ellas una reducción de la masa salarial, para lo que se contempla renovar únicamente 1 de cada 2 contratos que expiren en los sectores no sociales y además armonizar los salarios de los nuevos servidores públicos con el de los empleados privados. Los subsidios también están dentro del plan. Según el ministro de Economía, Richard Martínez, el gobierno logró ahorrar 432 millones tras eliminar el subsidio a la gasolina súper. En este pilar también se incluye la meta de monetizar activos del Estado. Se otorgarán derechos de concesión a socios del sector privado. Dentro del eje que busca fortalecer al Banco Central, el gobierno se comprometió a incrementar gradualmente reservas internacionales hasta el 2021, con el objetivo de que los activos de la Reserva Internacional del Banco Central respalden la totalidad de los depósitos que mantienen las instituciones financieras privadas y públicas en este banco. La meta para el último trimestre del 2019 es que las reservas internacionales se ubiquen en $3.097 millones. En el eje relacionado con el sistema financiero, el gobierno debe mejorar la política de tasas de interés para promover el ahorro, la inversión y también la producción. Para la creación de empleo y mayor competitividad, debe enviar una reforma tributaria y una reforma laboral al legislativo para mejorar los escenarios actuales. ¿Qué ha logrado cumplir el Ecuador durante estos 5 meses después de la firma del acuerdo? ¿Logrará alcanzar todos los compromisos para que el fondo finalmente desembolse la totalidad de lo ofrecido? Pues sí, esto es lo que vamos a tratar en la segunda parte del programa, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso de alguna manera establece un sendero por el cual se debe transitar, pero claro, las metas son complejas de poder alcanzar y por cierto se generan compromisos. Si es tan amable, María, con usted empezamos entonces esta mirada del acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Claro, Andrés. A ver, volvemos a lo mismo, porque el acuerdo que el gobierno ha hecho con el Fondo Monetario Internacional está en la misma línea. Prudencia fiscal, aumentar los niveles de productividad, de competitividad, disminuir el desempleo. Buenos propósitos. Buenos propósitos. El problema es que internamente nosotros no podemos solucionar esos problemas. El tema no es del fondo. Hay mucha gente que estigmatiza al fondo. Yo no es que esté de parte del fondo. El fondo en este momento nos está haciendo un favor porque nos está prestando dinero más barato del que estábamos pidiendo nosotros, por ejemplo, a China. El problema es interno. Nosotros no estamos, como decía Alberto, priorizando el gasto. Estamos derrochando recursos y no solamente ahora. Tenemos más de 10 años derrochando recursos en actividades infructuosas, improductivas y con niveles bajos de competitividad. Yo quiero ahí también resaltar el rol que debe jugar el sector privado.
Tengo aquí un dato, por ejemplo, que nosotros en el índice de competitividad dado por el Foro Económico Mundial, estamos en el puesto 86 entre 133 economías. Entonces, ese es el tema importante. Decíamos antes que nosotros queremos, o que el problema del Ecuador es retener los dólares, generar los dólares. Ese es el problema, que ya dije, no estoy de acuerdo tampoco con ninguna canasta de monedas ni moneda local. Pero tenemos que proteger esa dolarización. Y para generar dólares nosotros tenemos que elevar nuestro nivel de productividad y competitividad. ¿Qué hace el sector productivo para eso? Se ha hablado de inversión. Y yo creo que la inversión, y entiendo que estamos de acuerdo aquí, que la inversión es vital para generar el empleo y para generar dólares. ¿Cómo generamos eso? ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente tenemos que ir hacia mejorar nuestro ranking, pero el ranking está dado por la actividad que nosotros hagamos de eso, ¿no? Entonces tenemos que mejorar esos niveles de competitividad y lo último, también fijarnos en la corrupción. ¿Saben cuántos miles de millones, y estamos nosotros conscientes? Se habla de como mínimo 30.000 millones de dólares que se fugaron por la corrupción. Entonces, no tenemos, y ustedes conocen, 30.000 millones de dólares, casi un presupuesto general del Estado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros volvernos impávidos? Por eso yo decía desde el inicio, hay que recortar gastos, pero también hay que fijarse en las estructuras. Hay que ir hacia una reconceptualización, un proceso de culturización respecto de cómo debemos manejar la economía. Jaime, claro, si es que se baja el volumen al tema público, fiscal, se afecta a la economía en su conjunto, eso es indudable. Pero hay muchos afanes de reducir el tamaño del Estado, de bajar los costos y el funcionamiento de lo público, pero eso tiene una repercusión. Voy a decir algo que va a parecer una aberración. Hace falta más Estado. Más Estado, dices tú. Más distribución. El problema es cómo lo financio. Yo puedo tener un Estado del 50%, pero si yo lo financio, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Pero y para qué quieres más Estado? Para distribuir. Porque el problema no es el crecimiento nada más. Hay que distribuir. Cuando se crece hay que distribuir. Porque si no, todo se concentra y no tenemos demanda agregada suficiente para poder sostener el mismo modelo. Entonces estamos en el jueguito del ¿qué va primero? Sí, claro. ¿Qué va primero? La inversión. Pero si no hay inversión, porque no hay demanda. ¿Y qué queremos hacer? Que caiga la demanda, aumentando impuestos. Lo del IVA que planteó César, ¿tú crees que va a reducir la demanda? Perdón que diga. Pero es que es obvio, pues. Sí, miren, hace 2 años más o hace 3 años se subió el IVA al 14%. Miren cómo cayó la demanda. Por el terremoto, ¿no? Por el terremoto, cayó la demanda. Y parte de los problemas justamente estructurales de la economía es de no tener una demanda sólida. Miren, la economía no es el dinero, no es la tecnología. La economía son las personas. Y si nosotros tenemos, gracias a digan ustedes, a la bonanza que hemos tenido, gracias a un dólar devaluándose, a ingresos del petróleo, y le hemos logrado tener, como nunca en historia, 400 casi de salario mínimo vital, que eso es una dignidad para la gente. Sostengamos eso, pues. ¿Por qué queremos sacrificar el bienestar de la gente a favor del capital? Si el capital está fugando del Ecuador. ¿Sabes cuánto fuga la fuga neta de capitales del Ecuador? Porque ni siquiera, digo yo, no existe ni siquiera una mentalidad empresarial nacionalista, sino una empresarial transnacional. Bueno, pero tiene su lógica eso, si es que no te dan las condiciones. Así funciona el capitalismo, Claro. funciona el capitalismo, de acuerdo. Pero hay que hacer leyes. Quiten la salida de divisas. Quiten. Y van a ver cuánto fugan los capitales. Ahí sale más, dices tú. No, perdón un ratito. Sí, perdón un ratito. claro. Dame un tiempo para aclarar una cosa que me parece fundamental. Digan en el mundo dónde ha triunfado el Fondo Monetario Internacional. Díganlo. No es que no se ha aplicado. No es que por tener moneda propia. Gracias al ajuste neoliberal del Fondo Monetario Internacional fracasó el Sucre. Pero claro, ahí sí tenemos el Banco Central, ahí claro sí aparece el Estado para hacer el salvataje bancario de unos pocos, y cuando queremos utilizar el Banco Central para crear dinero propio que no se puede crear, ya lo cortaron. Crearon la oportunidad de que se utilicen recursos ociosos para, por ejemplo, bajar las tasas de interés. ¿Quién quiere bajar las tasas de interés en este país?
Y eso lo tenemos que hacer porque si no, no se fomenta la inversión. Ok, Jaime, vamos a ir a Guayaquil con Alberto, su apreciación de lo que acabamos de escuchar en torno al tema más Estado y, por cierto, la relación con el Fondo Monetario Internacional. Adelante. Yo creo que es importante entender por dónde le entra el agua al coco. No es lo mismo, no se puede poner la carreta delante de los caballos. Para poder tener más bienestar hay que producir. Igual que una familia, imagínese decirle a una familia que está altamente endeudada, decirle la solución a todos sus problemas de endeudamiento es que vaya al centro comercial y compre más. Y va a ver cómo va a ser feliz. Gaste más, mientras más gasta, mejor. Porque si no gasta, no va a tener bienestar. Es falso. Para tener bienestar, primero hay que producir. Para invertir, todo inicia desde la inversión, se invierte. La inversión genera su propia demanda. Porque para el momento de invertir, te paga sueldos y salarios que a su vez da poder de compra a la gente. No es que la inversión no genera poder de compra, la inversión es lo que genera el poder de compra. Entonces hay que ver por dónde empieza el bienestar de una sociedad. Y el bienestar de la sociedad inicia por el lado de una sociedad que invierte, una sociedad que produce. Producir más implica más salarios, implica más bienestar. Segundo tema, el tema de los salarios fijados a dedo. ¿Cuál ha sido el resultado? Que el salario y el empleo en general sea un privilegio de una minoría en el Ecuador, porque tenemos 5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, es decir, no pagan el salario mínimo. Entonces el día de mañana un político populista puede venir a decir que el salario mínimo sea de $1.000. ¿Por qué no? ¿Cuál es el límite? ¿Por qué no? Por una razón muy simple. Si se pone ese salario, se siguen destruyendo más empleos de los que ya se han destruido hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que saber que lo primero es más productividad del trabajo. Cuando hay más productividad del trabajo, se puede pagar salarios más altos. ¿Cómo es que los países desarrollados tienen salarios más altos que el Ecuador? No es porque tienen políticos más generosos, es porque sus economías se han desarrollado para permitir una mayor productividad del trabajo. ¿Cómo se logra más productividad del trabajo? Más inversión en tecnología, mejores maquinarias, mejores equipos. Es decir, caemos nuevamente en el inicio de todo el engranaje económico que nace desde el lado de la inversión. Y hay que estar muy claros también. No necesitamos inversionistas patrióticos. La inversión no se mueve por patriotismo. Lo que necesitamos son condiciones reales, buenas en el país. Tenemos que mejorar las condiciones para que vengan los inversionistas de cualquier parte del mundo, no solo los ecuatorianos. Pero si insistimos en poner a los caballos por detrás de la carreta, por delante de los caballos, vamos a seguir con estos problemas que ahuyentamos la inversión. Queremos fijar a dedo la tasa de interés, lo cual ya se intentó y vemos los problemas que causa, exclusión financiera. Queremos fijar salarios sin ver la productividad, causa desempleo. Vemos cómo seguimos haciendo del país un país poco atractivo para la inversión y lógicamente el país crece a ritmos muy lentos o no crece nada y eso es lo que se debe cambiar. Necesitamos ser responsables y analizar cómo funciona la economía. 30 segundos, Jaime, para responder la primera intervención, la primera parte de la intervención de Alberto. Bueno, no sé, Alberto a lo mejor no está enterado que los mejores economistas del mundo, norteamericanos, premios Nobel, lo que han dicho, la ley de 6 nunca funcionó, ni funcionará. No es que la oferta genera su propia demanda, no es así, no es así, porque hay una dicotomía entre capital y trabajo. Lo que yo estoy diciendo es que en el Ecuador la empresa privada se invierte y es la mitad de la formación bruta de capital en el Ecuador de todos los tiempos, de más o menos, yo estoy hablando de 15 años y esta es información del Banco Central, la mitad de lo que se invierte en el Ecuador ha sido público y privado. El sector privado se ha invertido. Y gracias a que existe una redistribución del ingreso, eso es estratégico, tener un gasto público que redistribuye el ingreso, porque las empresas se ven favorecidas. ¿Sabes quién se ven más favorecidas? Las pequeñas y las medianas, que son las que dan empleo. Ok, gracias, Jaime. Ahora sí, César. A ver, Alberto, voy a rescatar algo que decía Alberto, ¿no? Productividad y eficiencia. Efectivamente, ese es un tema prioritario. Que hay empresas estatales que son ineficientes, sí. Pero también hay baja productividad en los sectores productivos. Y luego también en la época anterior, los salarios aumentaban más rápidamente de lo que aumentaba la productividad. Y eso no puede ser. La productividad se distribuye, mi querido amigo, en 3 formas. Primero, por aumento de sueldo. Segundo, por las utilidades al capitalista y al empresario con todo el derecho, porque arriesga. Tercero, el Estado por impuestos. Cuando no hay un equilibrio de esa naturaleza y los trabajadores se llevan la mayor parte de la productividad, hay problemas de competencia en el mercado
para Disculpe, competir César, con ¿en serio está diciendo- con productos en serio internacionales dice y que exportar? el Ecuador no ha crecido en productividad y que los salarios han crecido más rápido que la productividad. Sí, Demuéstreme, esas son con las un estudio. cifras. ¿Dónde está el Amigos estudio? míos, son las cifras ¿Dónde está el en el estudio? año, ¿Dónde está el en los 10 estudio? años del gobierno anterior. Entonces, ¿Dónde están tú las cifras? tienes, debido a esa política salarial del gobierno anterior, tienes mano de obra cara. Y la mano de obra cara no solamente el sueldo, porque tienes que agregar el 13º, 14º fondo de reserva, Pero César, el ahí también despido, yo tengo que etcétera, etcétera, intervenir etcétera. y daría la Pero sensación de que el aparte- problema de la economía son los trabajadores. No, tampoco lo ponga ahí porque la riqueza se crea en Por el varias trabajo, formas. es la única forma de generar Pero riqueza. no es el único factor, pues, perdóname, en el proceso de creación de riqueza no solamente son los trabajadores, pues son los empresarios también que arriesgan claro, capital. pues. Por eso hay una combinación de factores para crear riqueza. El trabajador es importante, por supuesto. Si no hay trabajadores, no hay nada. Pues no digo que no. Pero también te digo, no se puede distribuir riqueza cuando está destruida la economía. No puedes destruir pobreza, pues uno. Pero déjame decirte, lo del Fondo Monetario, cuando se aprobó eso, yo creo que fue un acuerdo del presidente haber autorizado a firmar con el FMI y con los organismos internacionales, hacer una política de ajuste para restaurar todo lo que desaparezcan los problemas que creó el gobierno anterior, que este gobierno en 2 años y pico no lo ha hecho todavía, etcétera. Es más fácil con financiamiento que hacer una política de ajuste sin financiamiento internacional. En ese sentido, el acuerdo es adecuado con el fondo. Ahora, el contenido, en mi juicio personal, es un programa incompleto. ¿Por qué es incompleto? Te voy a decir una cosa simple. En el programa no hay nada con respecto al problema del Seguro Social ecuatoriano. Hay una deuda del gobierno al Seguro Social, en términos del seguro de salud, por ejemplo, que no son 100 millones, son varios miles de millones. Un problema del sistema de pensiones, amigos, que hay que resolverlo de alguna otra forma, ¿sí? En el programa se menciona eso, se dice lo que hay que hacer. No, ¿por qué? La respuesta razonable es que si se incorpora ese problema en el programa total, la política de ajuste del gobierno tenía que ser más intenso. Entonces, como no da, entonces yo lo aparto, me olvido de ese problema. Es deuda que no se contabiliza como la deuda, y por eso es que en el dato de deuda no es cierto. No es que está mintiendo el gobierno, lo que pasa es que no está incorporando una serie de cosas. Entonces yo te digo, amigo, adecuado, acertado el convenio con el FMI. Hay alguna gente que dice que el FMI una vez que se mete, la crisis se honda. No es así y no es así. Y la observación de Jaime en el sentido de que no hay un país en donde las recetas del fondo han resultado buenas. Lo que pasa es que las políticas económicas no se hacen, no se completan, entonces pues sencillamente fracasa todo eso, perdóname, ¿sí? Entonces, yo te digo, en el Ecuador los convenios que se han firmado no han terminado. ¿Por qué? Es porque Sixto Durán Ballén. ¿Qué es lo que terminó el convenio? La guerra con el Perú y el vicepresidente. ¿Qué programa puede existir cuando tiene todo ese tipo de fenómenos? Pues sí, no se puede. Okay. Pues. Pero es necesario la política de ajuste, guste o no guste. No hay alternativa, es que no hay. Yo vengo diciendo que en materia de sueldos y salarios, aparte de lo que he dicho anteriormente, hay que congelar sueldos y salarios por 5 años. Hay que congelar, porque la mano de obra es cara. Pues. ¿Cómo compite? Tú no puedes competir en el mercado internacional con impuestos que el sector exportador paga. No te digo el impuesto a utilidades, es diferente. Y con mano de obra cara. No puedes competir en este mundo. Gracias, César. Créeme. Tengo que ir a la publicidad. Estamos ahora ya en el segundo bloque, en el segundo segmento, y luego trataremos otros aspectos. Ya retornamos. Bien, vamos al tercer segmento del programa. Voy a dar la palabra al economista Acosta Burneo para su apreciación respecto al Fondo Monetario Internacional. La declaración de hace unos instantes de su colega de panel, Jaime Gallegos, es que en ningún país ha funcionado las recetas del FMI. Adelante, por favor. Eso equivale a decir que un paciente que va al oncólogo va a tener estragos, que ningún paciente que ha ido al oncólogo no ha tenido estragos. Evidentemente que va a tener estragos porque el país que va al Fondo Monetario no es porque está saludable, no es porque manejó bien las cosas.
va al Fondo Monetario porque manejó muy mal las cosas, porque ya no tiene alternativas y necesita un salvataje. Eso hay que decirlo muy claramente. Entonces, el caso ecuatoriano no es la excepción. ¿Por qué acudimos al fondo? Por todos estos desequilibrios, por el desgobierno y mal manejo, la viva la fiesta, esa política de gaste cada vez más, mientras más gasto mejor, nos la llevó a la situación actual, en el que ya no hay dinero para seguir gastando, ya no hay quien nos preste, ya los chinos nos prestan cada vez menos. Vemos que el fondo es la alternativa, pero con la condición de que pongamos en orden la economía. El acuerdo con el fondo yo creo que es necesario, pero hay que tener mucho cuidado, que no sirve el acuerdo con el fondo para no hacer las tareas, para seguir tonteando y retrasando los cambios estructurales que debemos hacer. El acuerdo con el fondo, y coincido totalmente con César, no es un acuerdo completo, no sustituye una política económica integral. Falta todo el tema de la seguridad social y falta también todo el tema con mucha más profundidad, el tema de la competitividad, los trámites, cómo logramos lo que se conoce como una devaluación interna. Estamos viviendo una situación inédita en el Ecuador, no la hemos tenido nunca en la historia republicana, y es la de tener una moneda que cada vez es más fuerte, precios muy altos, y es una moneda que no manejamos. Países que ya han vivido la devaluación interna, en Europa, por ejemplo, España, estuvo Grecia, también los países bálticos, son países que han tenido que enfrentar el mismo desafío. Sus economías se volvieron caras y en un momento determinado tuvieron que ver mecanismos para abaratarlas. Ese es también el desafío del Ecuador, y eso no está en el acuerdo con el fondo. Lamentablemente los tiempos políticos además se están complicando, ya estamos a las puertas de elecciones presidenciales, empiezan las campañas y los distintos grupos de oposición no están dispuestos a perder capital político tomando medidas que son dolorosas, porque al final del día el ajuste es doloroso, el ajuste implica que alguien pague la cuenta. No estamos ya en la época de repartir beneficios y regalar bonos, ese fue el mal manejo de la bonanza. Ahora nos toca repartir la cuenta y ese costo nadie quiere asumir y vemos que el ajuste avanza extremadamente lento y poniendo en riesgo el mismo acuerdo con el fondo, y al final del día esto ya se está reflejando en ciertas señales de alarmas como el riesgo país del Ecuador que ha subido en los últimos días. Gracias, Alberto. Por favor, Jaime. Sí. Una puntualización. No es que esté yo de acuerdo con el gasto público dispendioso, ¿no? Es más, le propusimos al Rafael Correa que cree un fondo anticíclico, como lo tiene Chile, como lo tiene Bolivia, por ejemplo. Y con esto nos zafamos de el percance que tuvimos en el 2014, 15 y 16, digamos así, ¿no es cierto?, de endeudarnos caro, rápido, a una velocidad inusitada del endeudamiento externo, que efectivamente causó una brecha fiscal. Si se hubiera tomado esa precaución de haber creado un fondo, no hubiera pasado y no estuviéramos en esto. Pero es que no hay alternativas. Nosotros desde el Foro de Economía Alternativa Heterodoxa le propusimos una serie de alternativas al presidente que no las ha tomado tampoco. Yo también puedo decir, porque no se han tomado esas medidas, el Ecuador está mal. Así como se reclama del Fondo Monetario, que no se llega al fondo del acuerdo, entonces evidentemente andamos mal. Miren, tenemos que dinamizar la demanda interna. Porque la demanda exógena, tenemos problemas mientras tengamos un dólar revaluándose. Es clarísimo. Los exportadores lo dicen, no lo digo yo. 2, tenemos que fijarnos en un modelo de desarrollo. No estamos pensando en la macroeconomía, en el equilibrio, y con eso ya vive la gente. Tenemos unas capacidades maravillosas en biotecnología, en turismo. ¿Quién le apuesta? ¿Quién le apuesta? Ahí se debe haber un acuerdo público-privado para generar un modelo de desarrollo diferente, consensuado, y olvidarnos de que las recetas del fondo nos vienen a salvar. Por favor. Ok, María. Bueno, se ha dicho muchísimo y estoy de acuerdo en que la reforma laboral tiene que ir, porque nosotros somos un país caro. Sin embargo, yo insisto mucho en el tema de productividad y competitividad. La ley de fomento productivo que se dictó en 2018 consideró muchos beneficios para los empresarios. La remisión tributaria, por ejemplo, ¿con el fin de qué? De que se aumente la inversión y que se aumente, lógicamente, el empleo. Eso no se ha cumplido. No tenemos mayor inversión. Tenemos una inversión de aproximadamente 600 millones de dólares en el 2017, que aumenta a 1.400 en el 2018,
precisamente por esta liquidez de la remisión. Y en el 2019 bajamos a 130 millones. Esos niveles de inversión son inconcebibles de inversión extranjera. Pero tampoco hay nada al respecto de la inversión nacional. Yo creo que habría que trabajar en eso, porque estoy plenamente de acuerdo en lo que se ha dicho aquí. O sea, hay que producir. El tema es producir. Si queremos vender, tenemos que producir. Los señores exportadores se pueden quejar, pero yo sí creo que falta eficiencia también en el sector exportador, en el sector productivo, en el tema de competitividad. Y solamente algo adicional. O sea, hay que trabajar en eso, pero hay que trabajar con un consenso. Yo creo que hay demasiados intereses de grupos y eso no logramos aquí nosotros. El Ecuador es un país de disensos y debemos ir hacia un consenso, pero en función de intereses nacionales. De intereses nacionales. La decisión, Jaime, de este sistema de restricción del uso del vehículo en la ciudad de Quito, este sistema hoy no circula, debe haber sido analizado con las autoridades económicas, porque alguna afectación económica tiene la ciudad. Es que cada uno quiere lucirse en su esquema, pero ese no es, por eso yo hablaba al comienzo de objetivos nacionales y aquí desconocemos eso. Totalmente de acuerdo. César, con usted terminamos lo más cortito posible. Sí, fíjate, primero, la política keynesiana no funciona en las circunstancias actuales del Ecuador. Yo fui profesor de macroeconomía y de ministro de Estado practiqué políticas keynesianas, pero en un contexto macroeconómico radicalmente diferente al actual. Hoy eso no te camina, lamentablemente, por una serie de razones que no hay tiempo para explicar. Segundo, permítame decirle, ojalá que el presidente decida, por último, enviar todas las reformas, código monetario que es necesario para proteger mejor la dolarización, porque al sistema no se lo protege solamente con discursos, sino con hechos específicos. La reforma tributaria y fiscal, la reforma laboral, etc. Esto tiene que ir en un megaproyecto, pero tiene que enviarlo ya el presidente. ¿Para qué? Para que la gente, los empresarios puedan saber hacia dónde va todo. Y el contenido tiene que ser contundente. No puede estar pensando el presidente que mañana la Asamblea le va a rechazar. Yo digo, ok, mándalo contundente. En mi juicio personal hay que comentar el IVA, hay que hacer esto, lo que sea. Es posible que tú no estés de acuerdo, pero no importa. Hay que hacerlo. Y si la Asamblea mañana le dice, te aprueba A, B, C y no te apruebo D y E, va donde el presidente y el presidente tiene la facultad de vetar. Y veta insistiendo en los mismos puntos contundentes que le rechazan. Va a la Asamblea y nadie tiene los votos para derrotar el veto presidencial. No hay 93 votos. Esa es la gran ventaja que el presidente tiene. Y no hay que pensar en las elecciones, como bien decían Alberto. Churchill decía una vez, los políticos piensan en las próximas elecciones y en votos. El estadista piensa en las próximas generaciones. Eso es lo que hay que hacer. Y naturalmente el frente político del gobierno tiene que tener la habilidad y la experiencia. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos con los otros grupos sociales que en la Asamblea van a aprobar o van a desaprobar lo que se envíe. Ahí el frente político y la ministra tienen que probar su habilidad y su experiencia. Muchísimas gracias a César Robalino, Alberto Acosta Burneo, María Herrera Heredia y a Jaime Gallegos. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.